Un pequeño arroyo en el bosque serpentea plácidamente a través de los árboles y se abre paso entre las rocas. El sonido burbujeante del arroyo y el juego mágico de la luz sobre el agua nos regala una imagen cautivadora y aparentemente atemporal, aunque se trata de un mundo lleno de criaturas extrañamente exóticas. Un curioso pez que atrapa todo lo que se mueve, y otros que revolotean en coloridos bancos. Diminutos reyezuelos pescadores y vistosos visitantes estivales, tanto en la superficie como debajo del agua. Algunos muy extraños y llamativos, mientras que otros nos evocan recuerdos lejanos de la infancia. El humilde arroyo del bosque. Uno entre mil. Estamos en otoño y a lo largo de la orilla del arroyo, los árboles mudan sus hojas. Es la mayor cantidad de alimento que recibe el pequeño arroyo en todo el año. Al caer la tarde, el cangrejo de río emerge desde debajo de las rocas. Y en esta época del año, solo tiene una cosa en mente: encontrar pareja. El acto nupcial tiene lugar entre las hojas. Y mientras algunos siguen ocupados sellando su vínculo, otros llevan ya su preciada carga. Después del apareamiento, vuelven a la seguridad de las rocas. Los mejores lugares donde ocultarse se ocupan rápidamente. Las criaturas más pequeñas también buscan refugio en las aguas someras y proporcionan alimento a las que sepan encontrarlo. Un mirlo acuático se zambulle valientemente en las aguas turbulentas en busca de pequeños insectos. Está perfectamente adaptado para nadar y pescar bajo el agua. Las aguas frías y cristalinas también proporcionan las condiciones ideales para la trucha común, la cual nada contracorriente para depositar los huevos en los lechos someros de guijarros. El macho de mayor tamaño tiembla para revelar sus intenciones y animar a la hembra a que libere los huevos. Sus esfuerzos se ven recompensados y la hembra comienza a preparar el nido. Los huevos y el esperma son liberados simultáneamente, y la hembra se asegura de que queden a salvo bien enterrados bajo los guijarros.
Sus pequeños alevines se desarrollarán durante el invierno. Cuando eclosionen, a comienzos de la primavera, habrá abundante plancton para que puedan alimentarse. Para el martín pescador, las presas están disponibles durante todo el invierno. El agua en movimiento garantiza que el arroyo apenas se congele y pueda contener peces independientemente del clima. Llega el invierno, llega la primavera y las aguas del burbujeante arroyo no dejan de fluir. El afloramiento se encuentra en algún lugar subterráneo, debajo de las raíces de los árboles. Calentada por el horno de las profundidades de la tierra, el agua cálida brota originando un microclima placentero. Los diminutos caracoles de agua dulce de apenas 2 milímetros de longitud medran en el calor húmedo. Se alimentan de hojas caídas, eliminando cualquier residuo orgánico. El agua fresca de la primavera también atrae a los pequeños crustáceos. Las gambas de agua dulce se alimentan de las algas verdes que cubren las rocas, al igual que las larvas de la mosca Cadis y las efímeras. Esas criaturas diminutas con aspecto alienígena se aseguran de que las aguas del arroyo sigan discurriendo claras. Al descender la temperatura, se forma una pequeña capa de hielo sobre la superficie del riachuelo. Sin embargo, el agua nunca se congela del todo. La capa de hielo atrapa el calor de debajo. No obstante, con estas condiciones tan frías, la vida del interior del arroyo queda prácticamente suspendida. Cuando se produce el deshielo de nuevo, aparece el primer signo de vida. Las coronas marrones del tallo de terciopelo, una seta de invierno, dispersa sus esporas al viento. La copica escarlata también prospera en el musgo de la corriente. Proporciona una fuente de alimento apreciada en una época en la que no hay mucho más. Un topillo rojo emerge de su madriguera atraído por el manjar de temporada. Otro de los primeros en llegar tras derretirse la nieve, una salamandra común. Las hembras han estado cargando con sus huevos todo el invierno y ahora necesitan las aguas cristalinas del arroyo para que nazcan sus crías.
Las pequeñas salamandras al nacer son como versiones en miniatura de los adultos, con un par de agallas plumosas para respirar. Las temperaturas más cálidas también hacen salir a otros de sus refugios invernales. Un escarabajo europeo adulto. Caza durante la noche, tanto por encima como por debajo del agua. Este depredador feroz se ha convertido en una presencia inusual en los arroyos europeos, como muchos de los residentes nativos. El escarabajo busca babosas y caracoles y otros pequeños invertebrados, los cuales abundan en la humedad de las orillas. Una gamba de agua dulce. Con sus potentes mandíbulas, el escarabajo rápidamente da buena cuenta de esta modesta comida. A comienzos de la primavera, las temperaturas nocturnas todavía suelen descender a valores bajo cero. Al congelarse el aire húmedo, los árboles y los arbustos se visten con un tenue velo de hielo. La escarcha blanca marca el curso de la corriente y transforma el paisaje en un paraíso invernal. El sol del amanecer no tarda en fundir el hielo. Una bandada de jilgueros lúganos desciende desde los alisos atraídos por su alimento favorito. Tan pronto se cogen o caen al suelo las semillas, los alisos empiezan a florecer de nuevo. Cuando el árbol sigue todavía sin hojas, aparecen los amentos o candelilla. Dentro de unos pocos días, se abrirán las flores masculinas para liberar su polen. No son ni llamativas ni perfumadas, porque las poliniza el viento. La brisa se lleva los pequeños granos de polvo. Y los transporta al amento femenino de menor tamaño, por lo general en el mismo árbol. A medida que la primavera coge fuerza y aparecen los primeros brotes verdes, otras criaturas hacen su aparición en el arroyo. Un macho de pez gato nada río arriba para reproducirse. Busca un hueco debajo de una roca que le sirva de nido. Y favorecido por la buena suerte, encuentra uno con hembra incluida. Produciendo un sonido de golpeteo, indica que está dispuesto a aparearse.
El pez gato necesita aguas cristalinas y piedras lisas para reproducirse. También depende de un amplio suministro de alimento. Una delgada alfombra de algas microscópicas cubre las rocas. Estos organismos unicelulares, invisibles a simple vista, proporcionan alimento a muchos animales diminutos y, por ende, a todos los seres vivos del arroyo. Una ameba grande se nutre engullendo las algas dentro de su cuerpo. Entre las rocas, las gambas de agua dulce y las larvas de mosca Cadis rumian sobre las alfombras verdes. Es esta abundante comunidad de seres invertebrados la que mantiene a las poblaciones de peces del arroyo. Arroyos como este, con una comunidad de seres vivos sana y próspera, cada vez son más difíciles de encontrar. El agua cristalina es fundamental para su éxito. Pero de la noche a la mañana, las aguas claras de este arroyo se han vuelto de color marrón turbio. En unas horas, centenares de peces encuentran un tortuoso final. El culpable, una planta depuradora defectuosa que vertió miles de litros de residuos en el pequeño arroyo. Por desgracia, el pez gato, raro y en peligro de extinción, se encuentra entre las incontables víctimas. Más de 1 millar de animales fueron aniquilados en una sola noche. Pero la tragedia no pasa desapercibida. La Agencia Local para el Medio Ambiente y los agricultores unen sus fuerzas para extraer el agua contaminada del arroyo y dispersarla sobre los campos de alrededor. Del resto se ocupa la naturaleza. Sorprendentemente, al cabo de unos pocos días, el arroyo parece haberse recuperado y emergen las primeras flores de la primavera. Hasta los primeros peces han reaparecido, nadando, confiados, río arriba. Debajo de las rocas, los cangrejos han reclamado los territorios desocupados. Algunos peces gato parecen haber sobrevivido a la tragedia y rápidamente buscan los mejores lugares donde ocultarse. Con la temperatura más cálida de la primavera, los sauces glaucos han entrado en floración. Los amentos peludos de las flores masculinas se despliegan y se tornan amarillos por el polen. El color amarillo brillante y el primer suministro de néctar atrae a los insectos que transportan el polen hasta los árboles femeninos.
Las pequeñas aves, como el herrerillo común, también se ven atraídas al punto de alimentación. A comienzos de la primavera es difícil encontrar insectos que cazar, pero las aves consiguen toda la energía que necesitan del abundante suministro de néctar. Los árboles femeninos son menos llamativos. Sus amentos más bien parecen orugas verdosas. Pero aquí, a los visitantes que transportan el polen les espera una recompensa aún mayor de néctar. Tanto en la superficie como debajo del agua, la época de reproducción ya está en marcha. Un macho de pez gato ya está protegiendo los huevos de 2 hembras. Pero no le impide intentarlo con una tercera. Ha vuelto a tener suerte. Al darse la vuelta, se liberan los huevos y el esperma hacia arriba y se adhieren a la parte inferior de la roca. Un lobo de río parece interesarse por los acontecimientos. Pero al intruso curioso no se le tolera mucho tiempo. Pese a la pérdida de tantos peces a causa de la filtración de aguas residuales, las poblaciones pueden recuperarse porque la mayoría de los peces depositan cientos, si no miles, de huevos en cada puesta. Pero entonces, ¿por qué está desapareciendo el pez gato de nuestros arroyos? La respuesta se encuentra en el paisaje de alrededor. Para aumentar la producción de las cosechas, se esparce sobre el campo estiércol de vaca y otros fertilizantes. Y las prácticas de cultivo intensivo ocasionan un desastre para nuestros habitantes del agua dulce. La escorrentía de los campos, sobre todo después de fuertes lluvias, lleva los fertilizantes a los arroyos y a los ríos. A consecuencia de ello, casi toda la vida animal ha desaparecido. Una investigación reciente llevada a cabo en Alemania revela que en la actualidad solo 1 de cada 1000 arroyos se encuentra todavía en estado óptimo. Los demás han perdido más del 90% de sus especies endémicas. Y probablemente suceda lo mismo en la mayor parte de Europa. Los altos niveles de fósforo y oxígeno vertidos a los ríos por medio de los fertilizantes provocan un cambio trágico en el agua. El caldo rico en nutrientes impulsa el crecimiento de las algas verdes, las cuales pronto recubrirán las rocas con un sedoso manto. Pero aunque las algas sí prosperen, son pocos los organismos que consiguen sobrevivir. Los filamentos verdes crecen rápidamente invadiendo el agua, dejando poco espacio y poca luz a los demás. Hasta el plancton microscópico perece, porque la composición química del agua ha cambiado. El delicado equilibrio del ecosistema del arroyo se destruye rápidamente. Serpenteando a través del paisaje agrícola, el arroyo tiene pocas probabilidades de escapar al vertido de sustancias químicas y fertilizantes. Este paisaje esculpido por el hombre parece estar desprovisto de vida. Pero existen ciertos animales capaces de sobrevivir en este lugar. La liebre común. La primavera se respira en el aire, y estos animales, por lo general solitarios, han salido para participar en sus rituales de apareamiento.
Las liebres de marzo son una señal clara de que la primavera, por fin, ha llegado. Las temperaturas más cálidas comienzan, además, a transformar el paisaje. Las orillas del cauce del arroyo son las primeras en florecer. La hierba del ajo, con su aroma inconfundible, fue una de las primeras especies en utilizarse en Europa por el hombre de la Edad de Piedra. Crece con rapidez, irguiendo sus hojas y desplegando sus pequeñas flores blancas. Sus raíces producen unas sustancias químicas que impiden el crecimiento de otras plantas, por lo que rápidamente se apodera del terreno. Los tallos secos del año pasado proporcionan cobijo a un capullo perfectamente camuflado. El buen tiempo actúa de detonante para que el residente rompa la cápsula. Una mariposa aurora. Más cerca de la corriente encontramos otra crisálida. Esta vez se trata de un macho, con un color naranja fuerte en el extremo de las alas. La mariposa aurora pasa el invierno dentro de la crisálida y solo puede sobrevivir si no se corta la vegetación que bordea el cauce del arroyo. Y la hierba del ajo le proporciona todo lo necesario. Las mariposas adultas se alimentan del néctar de la flor. Una vez recuperada la energía, adhieren sus huevos a uno de los tallos para que cuando emerja la oruga, no tenga que desplazarse demasiado lejos para alimentarse. Cerca de la fuente del arroyo, otras especies facilitan todavía más los primeros pasos de sus crías. El agua cristalina y la protección de la vegetación proporcionan un hogar a las criaturas más reservadas. La salamandra común ya tiene a sus 2 crías, pero ahora necesita reponer sus propias reservas. No hay escasez de babosas ni de gusanos en el musgo del pantano, y las raíces de los árboles y las grietas ofrecen muchos lugares donde protegerse. Cerca de allí, en el agua, sus pequeñas crías aprenden rápidamente. Han tenido que valerse por sí mismas desde el día en que nacieron. La práctica hace al maestro a la hora de capturar tu propia cena. Un poco más lejos, corriente abajo, donde el agua estaba turbia por el vertido hace apenas unas semanas, las orillas estallan de flores. Las flores rosas de la sombrerera son una abundante fuente de néctar para las abejas a comienzos del año. Las hojas de la sombrerera, de más de 50 centímetros de ancho, se encuentran entre las de mayor tamaño de todas las plantas autóctonas. Y oculto entre ellas encontramos a un pez de aspecto curioso con una nariz prominente, el naso.
Este pez solía migrar en grandes grupos corriente arriba para desovar en los lechos someros de guijarros. En la actualidad, su número se ha visto diezmado y quedan muy pocos. Como muchas otras criaturas que antes abundaban en nuestros arroyos, el naso necesita aguas cristalinas y limpias. Se alimenta de las algas encostradas o filamentosas que crecen sobre las rocas, las cuales son destruidas con facilidad por las sustancias químicas y los fertilizantes. El devoto pez gato sigue guardando su nidada de huevos. El menor movimiento sospechoso es detectado y abordado. Las hormonas han suprimido su apetito, por lo que no se verá tentado a comerse sus propios huevos. Por suerte para la mosca Cadis. El dedicado progenitor no se aleja nunca de sus huevos en desarrollo y los airea con sus aletas para mantenerlos ventilados. Uno a uno, los pequeños alevines van saliendo de sus sacos. Pronto habrá terminado su trabajo. Para la hembra del cangrejo, la situación es bastante diferente. Deberá esperar 8 meses antes de que sus huevos estén listos para eclosionar, más que ninguna otra progenitora del arroyo. Las orugas de la mariposa aurora ya están ocupadas despojando de hojas a su planta huésped. Su color verde favorece su camuflaje entre la vegetación, dificultando su localización a los depredadores. Al cabo de 5 semanas, la oruga empieza a enrollar un hilo de seda para anclarse al tallo. Este cinturón será su sustento de vida para el próximo año. Una vez instalado firmemente el cinturón en su lugar, la oruga puede empezar su asombrosa transformación. Este proceso llevará algunas semanas mientras sus órganos se reajustan para conformar el cuerpo de una mariposa. Aunque solamente podrá hacerlo si la vegetación de la orilla del arroyo no se corta. El cuerpo blando de la larva se endurece dentro de una cápsula protectora y toma la forma de una vaina de semillas de la planta huésped. A medida que brotan las hojas de los árboles y los arbustos, el pequeño arroyo se protege del sol y sus aguas someras permanecen frescas. Se crean las condiciones de desove perfectas para las lampreas de arroyo. Se reúnen en pequeños grupos, compitiendo ferozmente por las hembras. Aparearse en las aguas rápidas es toda una proeza de equilibrio. Pero sus robustas bocas a modo de ventosa les ayudan a aferrarse a las rocas mientras depositan el esperma y los huevos. En las aguas más frescas del arroyo, concluye por fin una larga espera. Las miniaturas de cangrejo han eclosionado.
Los diminutos crustáceos se cobijarán debajo de la cola de su progenitora. Ella los protegerá de las bocas hambrientas durante algunas semanas hasta que puedan valerse por sí solos. A finales de mayo ya han brotado las hojas de todos los árboles de la orilla del arroyo. Al frescor de la sombra, el agua contiene el nivel de oxígeno óptimo para la migración de desove más vistosa del año. Numerosos grupos de piscardos nadan corriente arriba. Los machos, con el vientre rojo, se lanzan de un lado a otro frenéticamente persiguiendo a las hembras para animarlas a depositar los huevos. Una vez fertilizados, los huevos se hunden rápidamente entre los guijarros y los piscardos se marchan. Mientras los piscardos y las mariposas se visten de colores brillantes en la primavera, otros habitantes del arroyo solamente muestran sus verdaderos colores durante la noche. Oculto a nuestros ojos, al amparo de la oscuridad, tiene lugar un espectáculo asombroso. Las larvas de insectos y las gambas de agua dulce se vuelven fluorescentes al ser iluminadas por la luz azul, revelando sus colores secretos. Las patas del cangrejo brillan como balizas, un efecto misterioso que seguimos sin comprender. Cuando se alimenta, unas partículas diminutas se dispersan por el agua, cual estrellas fugaces subacuáticas. El sonido del trueno anuncia la llegada de las primeras tormentas estivales. Junio es el mes más húmedo en el arroyo del bosque. Las copiosas lluvias aumentan el caudal de agua dulce y el pequeño arroyo se transforma. El arroyo se convierte en un torrente de aguas rápidas que transporta grandes cantidades de sedimentos. Estos cubrirán los fondos de guijarros y asfixiarán a los alevines y a los pequeños crustáceos. Este problema se agrava por los terrenos agrícolas cercanos, desde donde se vierten cantidades de barro todavía mayores a la corriente de agua. La subida del nivel del agua supone un reto para unos, pero otros están bien preparados. Las hormigas rojas se agrupan para formar una balsa y flotar hasta un terreno más elevado. Cuando la balsa se detiene, sus ágiles pasajeros escalan por los tallos de hierba y esperan a que las aguas desciendan de nuevo. A los que pueden volar no les cuesta mantener las patas secas.
La oropéndola europea ha construido su nido en lo alto de las ramas, fuera del alcance de la corriente de agua. Otros buscan la seguridad de los huecos de los árboles que bordean el cauce del arroyo. Los bosques de las orillas proporcionan abundantes insectos para alimentar a los polluelos. Por eso no es de extrañar que la oropéndola regrese año tras año a este lugar para reproducirse. Los huecos para los nidos cerca del arroyo están siempre muy demandados. Y al haber varios apartamentos en el mismo árbol, disponer de los residuos forma parte de la tarea diaria. Pese a todo, parte de los mismos terminan abajo, en el agua. Estos nutrientes naturales son rápidamente eliminados por las especies filtradoras del arroyo. El problema son los residuos que se vierten aquí por la actividad del hombre. A finales de la primavera, una de estas criaturas filtradoras ofrece un espectáculo maravilloso. El mejillón de río de concha gruesa emigra hasta la orilla del arroyo para participar en lo que parece ser una coreografía acuática. En realidad, estas hembras de mejillón están lanzando sus larvas hacia el centro del arroyo. Sus diminutas crías serán recogidas por los peces que transiten por ahí y las transportarán a distintas partes del arroyo. Esta estrategia permite a los mejillones viajar más lejos de lo que serían capaces por sí mismos. En las aguas poco profundas, las moscas de patas largas danzan sobre el agua. Sus cuerpos metálicos relucen bajo el sol mientras despliegan la amplitud de sus patas y alas. Todo con el fin de impresionar a las hembras. Durante el descanso, toman un aperitivo para recargar sus reservas de energía. Los meses de verano son una época de abundancia. Una nueva generación de larvas de insectos es liberada en las aguas y hasta el pez gato recobra su apetito. Una pareja de lavanderas saca provecho del suministro de alimento para criar a sus polluelos. Un arroyo limpio y cristalino como este mantiene a un amplio espectro de vida salvaje. Las lavanderas han construido su nido por encima de la orilla, lejos del alcance de los enemigos y de la subida de las aguas. Y justo al lado disponen de un suministro inagotable de moscas y otros insectos. En un día cálido de verano, al ponerse el sol, el arroyo se convierte en el centro de un acontecimiento anual. Bajo la luz de la luna llena, da comienzo el espectáculo.
cientos de miles de efímeras emergen de la superficie. Han permanecido debajo del agua durante todo el año en su fase de larvas, pero ahora, ya adultas, salen al aire. Disponen tan solo de unas horas para aparearse y depositar los huevos. Sus esfuerzos frenéticos atraen a los peces hambrientos de debajo del agua. A medida que el enjambre se vuelve cada vez más denso, los esfuerzos por permanecer en el aire empiezan a pasar factura. En poco tiempo, miles de cadáveres cubren la superficie. Supone todo un festín para los peces. Puede que las poblaciones de efímeras hayan sufrido por los vertidos de residuos en nuestros ríos, pero gracias a una normativa más estricta se están recuperando. Los arroyos y la vida salvaje son fuertes y capaces de recuperarse si se les da la oportunidad. Lo único que necesitan es un poco de espacio y la preservación de sus aguas. A medida que los días del verano van llegando a su fin, el frenesí de la reproducción casi ha terminado. Los machos de libélula azul danzan sobre el agua, luciendo su brillante y espectacular color. Un último esfuerzo por aparearse antes de que acabe la estación. La hembra inyecta sus huevos en los tallos de las plantas acuáticas. Con este acto final, concluye su corta vida. Sus crías, por otra parte, se desarrollarán debajo del agua durante los próximos 2 años, beneficiándose de un arroyo limpio y cristalino que, de momento, sigue siendo uno de cada 1000.